y cómo se diseñan los cuestionarios. Entonces, como estábamos diciendo, eh, el trabajo de campo en un estudio cuantitativo, cuando está, por cierto, vinculado con el contacto con personas, o cuando las personas participan en el trabajo de campo. Y digo esto porque hay trabajos de campo que no es con personas, sino que es con estudios de datos, es que es un trabajo más bien de escritorio, que también es trabajo cuantitativo, ¿no? Tal y como lo habíamos dicho, cuando yo, por ejemplo, administro la información que está en las bases de datos de resultados de alguna prueba estandarizada, o los resultados de alguna encuesta que se tomó con anticipación, o los datos de personas que pueden ser de distinta índole, y que yo quiero hacer algún tipo de análisis. Allí no hay contacto con personas en el trabajo de campo, sino que simplemente es análisis documental, pero cuantitativo. Y en ese tipo de análisis documental cuantitativo, lo que hacemos es aplicar la teoría estadística y en base a modelos, buscar extraer buena información de los datos que estamos observando. Ahora, cuando no existen esos datos, o cuando el investigador o investigadora quiere generar sus propios datos, en un estudio cuantitativo, eso se hace a través de las encuestas. Y las encuestas, la parte fundamental, tiene dos etapas, la primera, o tres etapas. La primera es el diseño, digamos, el saber cuántas son las personas que deben ser entrevistadas, y para eso ocupamos la teoría estadística, digamos, la teoría de estadística inferencial, ¿no es cierto? En particular lo que tiene que ver con muestreo. Luego tenemos que determinar, una vez que sabemos el número de personas que necesitamos entrevistar, la siguiente pregunta que tenemos que responder es ¿quiénes son las personas que tenemos que entrevistar? Y para eso seguimos usando el muestreo a través de los sistemas de designación por la vía de la aleatoriedad simple, o la aleatoriedad con paso sistemático, o con estudios, digamos, ¿cómo se llama? Con análisis por conglomerado, en fin. Y la tercera etapa es ir a buscar a esa persona que seleccionamos y hacerle las preguntas que queremos que responda. Y esas preguntas que queremos que respondan se plasman en un cuestionario. Recuerden que la característica del método cuantitativo es que no hay contacto entre el investigador o investigadora y el sujeto que está haciendo parte de la investigación. A diferencia de los métodos cualitativos, donde hay un contacto estrecho, en los métodos cuantitativos ese contacto prácticamente no existe. Y está mediado la relación entre el entrevistador y el entrevistado por el cuestionario, que normalmente es un cuestionario autoadministrado, es decir, que la persona lo responde por sus propios medios, o tiene algún grado de ayuda, pero como esa ayuda es por parte de alguien que no necesariamente es parte del trabajo de la investigación, o sea, son encuestadores profesionales los que hacen estos trabajos normalmente. Ahora, en nuestro caso, la mayoría de las situaciones, y más aún en estos tiempos en que la mediación de los sistemas de redes es cada vez mayor, normalmente los cuestionarios son autoadministrados. Es decir, las personas con un link van a un cuestionario y lo responden. Y los datos le llegan a quien está realizando la investigación. En todo caso, como sea, el cuestionario es la vinculación entre la investigación y la persona que nos va a proveer de información para la investigación. Por lo tanto, es muy importante, y es muy importante diseñar bien los cuestionarios. Y de tal manera que los cuestionarios cumplan, ¿no es cierto?, con la tarea que queremos que cumplan. Bueno, como ustedes saben, ¿no es cierto?, el elemento que conforma o que constituye todo cuestionario son las preguntas o ítems o reactivos. Hay distintas maneras de nombrarlos, pero pregunta o ítem son sinónimos.
O sea, todo cuestionario está conformado por preguntas. Eso es lo básico. Ahora, las preguntas tienen que ser construidas de tal manera que estén al servicio de los objetivos de la investigación. Y además, ese servicio de los objetivos de la investigación está mediado también por las categorías de análisis que yo definí para cada uno de los objetivos. Es decir, igual que en los métodos cualitativos, uno diseña o parte la investigación, ¿no es cierto?, con lo que son las preguntas. Aquí nosotros partimos con las preguntas de la investigación. Estas preguntas dan origen a objetivos de la investigación. Y a su vez, estos objetivos nosotros los podemos diferenciar o los podemos ir deconstruyendo, si ustedes quieren, a través de categorías de análisis. ¿No es cierto? Aquí, categorías de análisis. Esto que lo discutimos para los métodos cualitativos, también funciona en la construcción de instrumentos de métodos cuantitativos. Y cada una de estas categorías de análisis, por cierto, me da pie a ítems o preguntas. O sea, yo aquí, para cada uno de estas categorías de análisis, construyo la cantidad que sea necesaria de preguntas o ítems, de tal manera que pueda encontrar la información que necesito para poder resolver esta categoría de análisis, que me permita, por cierto, satisfacer el objetivo de la investigación. Está claro, ¿no es cierto?, que estos son los objetivos específicos. Y satisfaciendo estos objetivos específicos, ¿no es cierto?, yo doy cuenta de lo que son las preguntas de investigación. Entonces, la construcción del cuestionario que uno normalmente lo visualiza en esta parte, en realidad parte por acá, parte con las preguntas, con la formulación de objetivos, y aquí ya estamos en la etapa más o menos avanzada del diseño del instrumento. Hacer categorías de análisis desde los objetivos es una etapa muy importante. Y luego de eso, y solo luego de eso, me voy a construir las preguntas de lo que va a ser mi cuestionario. O sea, no es llegar y hacer preguntas. Las preguntas tienen que estar bien construidas, y cuando digo bien construidas, lo digo en una doble dimensión. O sea, por una parte tienen que estar bien construidas en el sentido de que deben ser entendidas y entendibles, y por otro lado estoy en la dimensión de que deben estar efectivamente al servicio del proceso indagativo. Ahora, hay distintos tipos de preguntas. Aquí hay un cuadrito en donde se muestran distintas categorías, o sea, distintas formas de preguntas. Esto es bastante descriptivo. La primera categoría, ¿no es cierto?, son las preguntas cerradas dicotómicas. Estas preguntas, normalmente la respuesta posible es un sí o un no, ¿no? O sea, aquí quien está respondiendo el cuestionario tiene solo dos opciones, o sí o no. Después tenemos las preguntas cerradas, politómicas o categorizadas, en donde aquí hay alternativas, ¿no? En que la persona, para responder, debe observar todas las opciones de respuesta que tiene, sean que estén explícitas o sea que formen parte de un escalamiento. ¿Y a qué me refiero con esto? La explícita es la pregunta en donde tipo PSU, donde a una persona se le formula una pregunta y se le pide que diga cuál de las opciones corresponde mejor a su respuesta. Ahora, bueno, la diferencia en la PSU es que busca medir conocimiento. En una encuesta yo no busco medir conocimiento. Pero hago el paralelo para que se entienda cuál es la idea. Yo en una pregunta cerrada politómica, ¿no es cierto?, yo puedo decirle a alguien, mire,
de las siguientes opciones, ¿cuál es la que más se acerca a la forma que usted piensa que debe ser, no sé, la prevención del coronavirus en Chile? Entonces, yo le doy opciones a las personas. Les digo, mire, primera opción, cuarentena cerrada por 5 meses. Segunda opción, semi-cuarentena por 2 meses. Tercera opción, cuarentena abierta. Cuarta opción, sin cuarentena. Quinta opción, vacuna o lo que sea. Yo planteo las opciones y la persona escoge una opción. O más, puede que sean más de una. Hay cuestionarios o preguntas que permiten que las personas elijan más de una opción en su listado. Y las otras preguntas que son, que representan, alguna suerte de selección, tiene que ver con estas preguntas que yo asigno una categorización de estado de acuerdo, por ejemplo, o desacuerdo respecto de alguna afirmación. Y que yo hago un escalamiento, en el sentido de que yo le digo a una persona, mire, respecto de la siguiente afirmación, el color más bonito del mundo es el rosado. Usted está en desacuerdo, medianamente en desacuerdo, muy en desacuerdo, completamente de acuerdo, medianamente de acuerdo, ni de desacuerdo ni de acuerdo. Es decir, yo le doy opciones, pero que forman parte de un escalamiento, ¿no? Y ahí tengo también preguntas que son polinómicas, pero que tienen una naturaleza diferente. Y también puedo hacer preguntas, y ahí vamos por la que sigue, que tiene que ver con respuestas que son del tipo numérico, y que básicamente son preguntas que yo las puedo ubicar dentro de escalamientos abiertos. Es decir, yo puedo decirle a una persona que no me responda con un concepto, pero sí que me responda con un número. Y que el número significa algo, ¿no? Normalmente lo que significa el número es la ubicación de la percepción o la opinión de una persona en un continuo. Es decir, yo le puedo decir a alguien, mire, si 1 significa que estamos todos muy tristes y 10 significa que estamos todos muy felices, ¿dónde se ubica usted entre 1 y 10? Se subentiende que la ubicación tiene que ser a través de un número. Y que Es como la además, escala que ocupan los doctores claro, y que son números con el naturales. dolor. Pues que la escala del Ujú. dolor, sí, perfecto, exactamente. La misma idea de la escala del dolor. Son números naturales que van del 1 al 10 en este caso, en donde 1 significa una cosa y 10 significa otra. Entonces, ¿dónde se ubica usted? Y ahí la respuesta es, mire, yo me ubico en 3, en 4, en 5, en 1 o en 10. Ahora, el escalamiento puede ser más chico, puede ser de 1 a 7. Y esto se usa mucho aprovechándonos y haciendo la analogía con la escala de nota. Entonces uno le puede decir, mire, en una escala de 1 a 7, ¿qué opinión le merece la forma en que el gobierno está desarrollando su tarea? Entonces, uno entiende, sin que se lo expliquen, porque está dentro de nuestra cultura el escalamiento de 1 a 7 referido a nota, que 1 significa que lo está haciendo muy mal y 7 significa que está muy bien. Y ahí uno lo pone entre medio. Y siempre son, como insisto, son números naturales. Entonces, en esos casos, se abren opciones de respuesta, pero las opciones son números. Y cuando hablamos de opciones de números, normalmente y generalmente y casi siempre, se vinculan más bien a este tipo de escalamiento. Y por último, en las encuestas también, pero con mucho menos frecuencia, y yo diría que casi nunca, y yo diría que es casi hasta poco recomendable, se pueden ubicar preguntas abiertas. Y una pregunta abierta es una pregunta en que las personas tienen que construir la respuesta. Hay encuestas que lo hacen. Ahora, algunas veces, en algunas preguntas en particular, uno deja una opción, por si no hay una, pero eso no es una pregunta abierta, pero es una opción que podría asemejarse a algo así. Eh, a ver, porque, para no enredarme, una pregunta abierta es simplemente que uno le dice a una persona, ¿usted qué opina
en sus palabras respecto de que, no sé, pues, de que la comuna de Ñuñoa haya salido del confinamiento por el COVID. Y ahí la persona dirá, mire, a mí me parece bien, me parece mal, me parece más o menos, porque esto. Esa es una pregunta abierta. Y si tenemos 200 encuestas, puede que haya 200 respuestas distintas. El problema es cómo después codificar esa respuesta, porque hay que codificarla. Porque en un estudio cuantitativo todas las respuestas tienen que convertirse en un indicador, en un dígito, para poder después hacer el conteo y el análisis estadístico. Entonces, cuando yo permito que haya variados tipos de respuestas, tengo que codificar todas las respuestas. Y si es una pregunta abierta, tengo que buscar la manera de transformar la respuesta en un código. Y eso es un trabajo muy grande, sobre todo cuando son encuestas muy numerosas. Ahora, en algunos casos sí, se dejan, y aquí voy a hacer un alto porque voy a dejar de compartir aquí para irme a la pizarra. En algunos casos hay algunos tipos de preguntas que permiten, eh, digamos, o que se permiten dejar una cosa abierta. Imagínense ustedes que podemos hacer una pregunta, ¿cuál es la comuna de origen? O sea, ¿dónde nació? Entonces yo Profe, disculpa por interrumpirlo. ¿Alguien más ve la pantalla? Yo no la veo. Ah, y recién la vi. Ya, Yo no he dicho nada. ok, Gracias. ya. No, mejor esto de la comuna no me sirve. Voy a hacer otra pregunta. ¿Qué pregunta podemos hacer? ¿Cuál de los siguientes, por ejemplo, estados de ánimo lo reflejan hoy? Entonces uno aquí le puede poner pesimista, puede poner optimista, puede poner aburrido, puede poner entretenido, y después a uno como que se le empiezan a agotar las opciones. Puede poner enojado o enojada, y uno puede hacer una lista, pero de repente a uno ya se le acabaron las ideas de cuál puede ser. Entonces cuando eso ocurre y uno sabe que pueden haber otros, entonces uno deja la opción otro. Y ahí uno pone una rayita. Entonces, esta es una pregunta semi-abierta, en donde uno le da opciones a la persona que está siendo entrevistada, pero deja abierta la posibilidad de que lo que la persona siente, en este caso como estado de ánimo, no esté reflejado en ninguna de las opciones que uno le está dando. Entonces, a uno le deja la posibilidad de que ponga esto. Y bueno, aquí la persona cuando pone un otro, que podría ser, por ejemplo, podemos decir confuso, imagínense que esta es la definición de la persona, confuso. Esto tiene que ser convertido en un código para los efectos del análisis. Aquí piensen en todo esto como variables. Cada una de las respuestas tiene que ser asociada como una variable. Entonces nosotros podemos ponerle a este número 1, a este número 2, a este 3, aquí podemos tener número 4, un número 5, y para los efectos del análisis, entonces, en una base de datos yo no voy a poner que la persona respondió pesimista, optimista, aburrida, entretenida o enojado, yo voy a poner que respondió 3, y que la base de datos me lo asocia con esto. Entonces, yo en mi codificación original llego hasta 5, pero si alguien me pone confuso, tengo que asignarle un código. Entonces a este le pongo 6. Y si alguien me pone otra cosa, me dice, por ejemplo, emocionado o emocionada, que tampoco está acá, entonces a este le tengo que asignar código 7 y así sucesivamente.
¿cuántos códigos tengo que poner? La cantidad de códigos que implique el número de respuestas. Ahora, evidentemente que si hay dos personas que ponen confuso, a la siguiente persona no le voy a asignar código, sino que le voy a poner el código que ya estaba previamente asignado para esa descripción. ¿Puedo Entonces, hacer una pregunta? sí, dale nomás, dispara. En el caso de cuando son muchas muestras, 1200 supongamos, Sí. ahí se hace un poco enredado igual, pues, hacer código, porque si ponen tantas emociones Ah, distintas en sí, este caso, por cierto, sí, estamos claro. quizás veintitantas códigos. Sí, por cierto, sí, eso es así. Ah, se hace igual. Claro, por eso no es Ah, ya. recomendable. Precisamente por Ah, eso es que no es claro. recomendable. Yo estoy diciendo precisamente que no se recomienda la pregunta abierta, ¿no? Y si tuviéramos que hacer algo abierto, podría ser en así como esto, o sea, muy acotado. Pero la pregunta abierta en encuestas no, porque podemos tener que analizar mucho y podemos tener que invertir mucho tiempo para poder hacer el análisis que necesitamos hacer. Bueno, entonces, vamos a volver al PPT. Ahí estamos. Ya. Ustedes me avisan cuando está funcionando el PPT, ¿no? Ahí está funcionando. Sí. Está cargando. Ya. ¿Ahora sí? Sí, profe, sí se ve. Ahora sí. Ya. Ahora bien, respecto de los tipos de preguntas también podemos clasificarlas de distintas maneras. La primera, que son las preguntas que se denominan como la sustantiva. O sea, que son las preguntas que van a la vena de la investigación. Normalmente son las preguntas que están así como evidentemente relacionadas con los objetivos, ¿no? Son estas preguntas que están ahí en la tablita que les mostré recién, donde pasamos del objetivo, la categoría, a la pregunta. O sea, estas son las preguntas del estudio propiamente tal y que hay que incluirlas sí o sí. Pero entre medio también, y dependiendo de cómo yo voy haciendo la arquitectura de mi cuestionario, puedo incluir preguntas que no necesariamente están vinculadas con el objetivo del estudio, pero que sí me sirven para hacer algunas diferenciaciones dentro del estudio. Estas son las típicas preguntas en que uno dice, mire, si usted es hombre, responda. Si usted es mujer, sáltese a la 4. Si usted, yo puedo preguntarle a alguien, mire, qué sé yo, no sé, pues, ¿a qué velocidad le gusta manejar en carretera? Entonces, la pregunta la pueden responder solo los que manejan. Entonces, yo tendría que a lo mejor hacer un filtro, es decir, si usted maneja automóviles, conteste la siguiente pregunta. Si no maneje, pásese a la siguiente. O preguntas que tengan que ver con la región metropolitana. Si usted vive en la región metropolitana, por favor, conteste las siguientes preguntas. Si usted no vive en la región metropolitana, sáltese a las que vienen. Entonces, esas son preguntas que van como guiando al entrevistado dentro del cuestionario y se denominan normalmente preguntas de filtro. Las preguntas de control tienen que ver con esto tiene que ver con la desconfianza hacia quien está siendo entrevistado. Por ejemplo, volviendo a la situación del manejo, uno puede hacer una encuesta respecto de cómo manejan las personas. Entonces, alguien uno puede decirle, mire, usted maneja a poca velocidad, a mucha velocidad, le gusta manejar en carretera, le gusta manejar no sé, con la ventana abierta, con la ventana cerrada, le gustan los autos automáticos, le gustan los autos manuales, bla, bla, bla. Y de repente uno puede chantar la pregunta ahí entre medio como si no quiere la cosa y usted tiene licencia de conducir. Entonces, si la respuesta es no, ahí hay una inconsistencia en las respuestas anteriores, porque alguien que no tenga licencia de conducir no tiene la experiencia de conducir. O incluso puede ser la pregunta más evidente, ¿usted sabe conducir automóviles? Entonces alguien puede decir, no tengo idea. Y entonces, si esa persona ha respondido todas las preguntas anteriores, la verdad es que
es una encuesta que es completamente inconsistente. Y esas normalmente cuando se descubren cosas de ese calado, simplemente se desechan por inconsistencia. Pero entonces la pregunta tiene que ver un poco con eso, para buscar la veracidad de la respuesta, la confianza que uno puede tener en las respuestas de las personas. Y las preguntas y la otro tipo de preguntas son las de consistencia, en que a una persona le puede preguntar 2 veces lo mismo, en distintas partes del cuestionario y de distinta manera, y para ver si las 2 veces responde lo mismo. Entonces uno lo que busca con estas preguntas es buscar es la consistencia de quienes están haciendo el cuestionario, ¿no? Esto es como consistencia interna. Estas son como preguntas que son como para ver que las personas de verdad estén respondiendo en forma sincera. Ahora bien, igual que todos los instrumentos, los cuestionarios, instrumentos de investigación me refiero, los cuestionarios tienen que ser validados. Ahora, hay distintas formas de validación de un cuestionario, unas que son operacionales y otras que tienen que ver más que bien con el juicio de expertos. La primera, en la primera categoría, digamos, el juicio de expertos se realiza normalmente para verificar que hay una consistencia entre los objetivos de la investigación y el diseño de un cuestionario, desde un punto de vista estructural. Es decir, que estén bien construidos desde la perspectiva del proceso indagativo. Y que, por cierto, también las preguntas se entiendan y que estén razonablemente claras. Ahora, esa es la primera forma de validación de un cuestionario. Es decir, si ustedes hacen un estudio y en su estudio van a aplicar una encuesta, lo que tienen que hacer antes de aplicar la encuesta es validarla. Y una validación recomendada es a través del juicio de un experto, es decir, a una persona que tenga calificaciones como constructor o constructora de este tipo de instrumentos. Y la segunda forma, y que es tan importante como la primera, es hacer lo que se denominan los pilotajes. ¿Y esto qué significa? Que si yo voy a aplicarle un cuestionario, por ejemplo, a estudiantes de cuarto medio o de enseñanza media de un colegio, yo lo que tengo que preocuparme es que el cuestionario sea entendido, sea comprendido, para que las personas que lo respondan con facilidad. Y la manera en que yo puedo verificar eso es tomar a un par de personas que formen parte del grupo al cual voy a investigar y les pido que me respondan el cuestionario. Y yo me dedico a observar si esa persona tiene dificultad o no en alguna parte o en alguna de las preguntas. Esto es lo que se llama una encuesta piloto. Y a partir de la encuesta piloto, que se toma con pocas personas, uno puede hacer algunas correcciones, de tal manera que la versión final del cuestionario esté bien redactada. Entonces ahí tenemos distintos tipos de validación de nuestros cuestionarios, a partir de lo que es el juicio de los expertos y a partir de la práctica. Ahora, las preguntas en un cuestionario pueden medir muchas cosas, pero aquí hay 4 cosas que podríamos decir que son como las familias de cosas que los cuestionarios miden. Pueden medir percepciones, preguntas del tipo, ¿a usted le parece que? ¿Usted cree que? Si usted fuera esto, si usted fuera esto, o sea, que uno pone a las personas en una situación como condicional. ¿Qué le parece esto? ¿O qué le parece lo demás allá? Digamos, ese tipo de preguntas, ¿qué le parece esto? ¿Qué le parece lo demás allá? Está en el grupo de las preguntas que tienen que ver con las opiniones. También, y las opiniones, y también podemos llevarlo a juicios, es decir, cuando son opiniones categóricas. Por ejemplo, cuando uno le hace una pregunta, ¿usted está o no de acuerdo con lo que hace este gobierno? ¿Usted está o no de acuerdo con con lo que hace la jefatura de la carrera? ¿Usted está o no de acuerdo con lo que hace el rector de la universidad? En fin,
Eso es emisión de juicios, donde 1 significa está de acuerdo, 2 significa no está de acuerdo, o lo puede poner en una escala, donde 1 significa que está muy en desacuerdo y 10 significa que está muy de acuerdo, o lo puede poner en un escalamiento más pequeño, tipo Likert, donde 1 significa muy en desacuerdo, 2 medianamente en desacuerdo, 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4 de acuerdo y 5 muy de acuerdo. Pero como sea, lo que se está pidiendo allí es un juicio, ¿no es cierto? Es una sentencia. O también uno le puede pedir, o uno puede hacer preguntas para hacer caracterizaciones. O sea, para hacer una caracterización de quién está respondiendo. Y lo que me recuerda que no le mencioné otro tipo de preguntas. Dentro de los ítems de una encuesta, ¿no es cierto? Tenemos los que son los sustanciales, ¿no es cierto? Lo que van hacia los objetivos, ¿no es cierto? Los que van directamente a la vena del objetivo. Tenemos estas que mencionábamos que eran de control, ¿no es cierto? Y de consistencia interna. Perdón, las puse aparte. Pusimos las de control, después hablamos de las preguntas de consistencia. Y también hablamos de las preguntas que me servían para las preguntas que eran como para validar cosas, ¿no es cierto? Algo así como la validación de la confianza de quien está siendo entrevistado. Pero también hay otro conjunto de preguntas que se denominan las preguntas que son de caracterización. Que lo que persiguen es mostrar o hacer un perfil de quien está respondiendo la encuesta. O sea, nosotros queremos saber cosas de la persona que está respondiendo la encuesta. ¿Qué tipo de cosas? Por ejemplo, sexo. Si es hombre o mujer. ¿Qué otro tipo de cosas? Edad. ¿En qué tramo etario está? ¿Qué otra cosa? Nivel socioeconómico. Si es pobre, rico, medianamente pobre, ni rico ni pobre, etc. ¿Qué otra cosa podemos poner? Origen. Si es de Santiago, si no es de Santiago, si es de Valparaíso, de Concepción, de Viña, de donde sea. ¿Qué otras cosas podemos pedir? Bueno, esto depende del tipo de encuesta, ¿no es cierto? Depende de los objetivos de la encuesta. Si tuviéramos que hacer una encuesta en la universidad, podríamos poner carrera. ¿En qué carrera de la universidad está? ¿No es cierto? Le podríamos agregar en qué año de la carrera está, en qué semestre, si está cursando el primer año o el tercer semestre, o como ustedes quieran. ¿Qué otra cosa se le puede agregar? Bueno, aquí yo creo que ya con esto se entiende por dónde apunta. Porque cada una de estas, de estas características me sirven para hacer un perfilamiento tanto del encuestado como de la muestra. Y además, cada una de estas pueden ser variables que me van a permitir profundización dentro de la encuesta. O sea, yo puedo, por ejemplo, hacer dentro de la encuesta una pregunta, por ejemplo, qué sé yo, ¿cuál es el color más lindo? Entonces uno puede decir, mire, el 60% cree que el color más lindo es el azul. Entonces uno puede decir, ok, ¿y este 60% cómo está construido? Entonces uno puede decir, mire, dentro de este 60%, el 40% son mujeres y el 60% son hombres. Aquí lo que se hace entonces es una desagregación de esta respuesta grande. Y uno puede hacer una desagregación por tramo etario, por nivel socioeconómico, por origen de donde vive, por la carrera, por el año, por lo que sea. Entonces aquí uno lo que hace es lo que se denomina el cruce de variables.
yo puedo aquí hacer tablas cruzadas, tablas de frecuencia cruzadas. De tal manera que yo puedo abrir las respuestas que estoy obteniendo en función de estos perfiles de diferenciación. Estos perfiles normalmente se dibujan al principio de la encuesta, o sea, hay que dibujarlos, por cierto, al principio de la encuesta, pero se hacen intencionadamente, porque yo después voy a controlar mi respuesta en función de estos que son los perfiles de la muestra. Entonces ese es otro tipo de preguntas, que son de caracterización, o algunas veces algunos le llaman sociodemográfica, otros les dicen preguntas administrativas, tienen de todo un poco. A mí me gusta más el término de caracterización porque hacen una caracterización sociodemográfica y también algunas veces también hay de caracterización administrativa. Por ejemplo, cuando hablamos en qué carrera está, ahí estamos hablando de una caracterización de tipo más bien administrativo y no necesariamente sociodemográfica. Entonces, todas estas cosas yo las voy a conseguir a través de los ítems. Ahora, los escalamientos de actitudes o los tipos de preguntas más recurrentes en las encuestas son estos, que son escalas de Likert, así se llaman, en donde el cuestionario presenta una afirmación y uno le pide al que responde al cuestionario que se ubique en un continuo de 1 a 5 normalmente. Algunas veces también es de 1 a 4. Depende de cada investigador. A mí me gusta de 1 a 5 porque creo que se consigue más diferenciación. Y cada persona se pone, le da una fuerza a su respuesta, ¿no? O uno determina dónde está la respuesta de las personas. Estos son los que se denominan los escalamientos de Likert, que se usan muchísimo en la encuesta. Este otro tipo de escalamiento que se usa con menos frecuencia que el de Thurston, y que ya no, la diferencia es que el número no son números naturales, sino que son números, ¿cómo se llama? Enteros, por lo tanto hay negativos, y el cero es la neutralidad, en donde para acá está lo más negativo y para acá está lo positivo. Pero básicamente apuntan a la misma idea. Ahora, aquí está un poco lo que hablábamos de la operacionalización de un cuestionario, ¿no es cierto? La necesaria vinculación que hay entre un objetivo, entre una variable, dimensión, unidad de análisis, instrumento, ¿no? Aquí, en lo que estamos, esto de acá, asócienlo con la categoría de análisis. Categoría de análisis. Entonces, para cada objetivo, yo mido algo, mido una parte del objetivo. Y esta unidad de análisis es de donde yo voy a hacer la encuesta. Y aquí está el instrumento y aquí están las preguntas. Esto es una tabla de especificaciones que para los estudios cuantitativos es necesario de realizar. Y finalmente, cuando yo ya hice todas las encuestas, si yo quiero saber si hay una consistencia interna en el cuestionario en función de las preguntas que he recibido y encontrar si el instrumento es o no confiable, voy a el clásico test de Cronbach, en donde yo mido si el conjunto de cuestionarios son o no son un instrumento o constituyen o no un instrumento relativamente confiable. Y como ustedes saben, el alfa de Cronbach tiene un valor máximo de 1, y para los efectos de los estudios a través de encuestas, se considera que con un factor 0,6 estamos en un instrumento que se puede considerar como confiable. Bueno, ya esto es análisis de datos, ya hablamos de Pearson. Ustedes, o sea, no lo hablamos, pero ustedes saben perfectamente de qué se trata de Pearson, y aquí estamos con tabla, ¿cómo se llama? Gráficos de dispersión, que hablan de Pearson, y también las regresiones lineales y las regresiones múltiples, que sí son parte del análisis de las encuestas. Ahí estamos. Vamos a dejarle aquí que estamos. Ya. Listo.
¿Cómo vuelvo acá? ¿Va? Ay, que lo dejaba de compartir. Ahí sí, ahora sí. Ya, ahora sí que volví. Ya, ¿cómo estamos? ¿Alguna duda, consulta, queja? ¿Algo No, que profe, súper claro. sí, quedó No, clarito? todo bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Como verán, no tiene, o sea, tiene como todas las cosas, ¿no es cierto? Esto tiene su nivel de complejidad, pero no es tan complejo. Lo que sí es que hay que hacerlo bien y para que resulte y para que funcione, hay que trabajarlos con calma. Lo que creo que es más complejo es plantear bien la pregunta. Ah, claro, esa es la parte que hay que tener mucho cuidado en la planificación. Oye, ¿me están escuchando bien? Porque yo me veo en la imagen así como que estoy a tiritón. De Sí, se repente, escucha bien. por lo menos yo lo escuché más o menos. ¿Sí? ¿No me quedé pegado? ¿No? ¿No? No, Ya. Bueno, eh, eso es, pues, chiquillos. Con esto terminamos la fase o la parte teórica. La próxima semana nos vamos a poner a hacer un trabajo práctico, que la idea es que podamos hacer un instrumento. Yo les voy a pedir que para la próxima semana piensen en un tema para hacer una encuesta. Y piensen a quién le podríamos hacer una encuesta. En los dos casos anteriores, la encuesta la hicimos a estudiantes de la carrera. Ah, no, en el primer caso fue, claro, el primer año, claro que este ejercicio lo he hecho dos veces. La primera vez se hizo con estudiantes de la facultad y la segunda vez se hizo con estudiantes de la carrera. No hubo tercera vez porque nos pilló el estallido social y esta parte no la pudimos ver en el curso del semestre pasado. Eh, pero ahora yo creo que tenemos toda la posibilidad de hacer un cuestionario, online, por cierto. Vamos a usar los cuestionarios de Google Docs. Yo supongo que todos ustedes han visto el cuestionario Google Docs. Eh, y vamos a construir un instrumento. Eso es lo que vamos a hacer la próxima semana. Entonces yo necesito que para el lunes piensen en a quién le gustaría a quién le gustaría hacer una encuesta y sobre qué tema. Y a partir de eso nos largamos a diseñar un instrumento cuantitativo y lo aplicamos, ¿no? Ahora, yo pienso que a lo mejor sería interesante, y lo pongo como posibilidad, poder hacerle una encuesta a los estudiantes de la carrera para ver cómo han vivido este semestre en clases online. No podríamos hacer un sondeo de ese tipo. Como lo más cercano que tenemos ahora, Sí, pues. Y, y, los y- videos. claro, y, digamos, preguntarlo desde varias perspectivas, de distintos puntos de vista. Ahí, bueno, ahí se va armando, ¿no? O sea, podemos escoger ese tema y hacer las preguntas de investigación y después montar los objetivos y después hacer el trabajo de la encuesta. Y eso, para eso lo necesito a todos y a todas, o sea, a todas y a él, porque así es esta cosa, eh, activos, o sea, activas y activo. ¿No? ¿Cierto, pero Javier? también podemos generalizar con todas. Igual incluye al Javier, ¿Ah, sí? ¿Con por qué? ¿sí? Como cuando nosotros nos dicen todos, incluyendo a la mujer. Ya, entonces cada vez que diga a todas, Javier, te tienes que sentir incluido. Para que vean lo que se siente. Claro, Las tiráis con maldad. mayoría manda, dice. Eso fue una maldad de tu parte, Fernanda. Pero es mayoría, pues, No, como está mayoría bien. son mujeres, se trata de todas. No, sí, está bien, está bien, está bien. Pero vamos a invisibilizar a Javier, pues. No, para nada. Ya, pues Javier, defiéndete, me tenía aquí defendiéndote solo. Pucha, es que son varias mujeres contra mí solo. No sé, hay No, si no gallina. estamos en contra de ustedes, estamos en contra del tipo de lenguaje nomás. Sí, sí. Y no es contra los hombres, es contra el patriarcado. Y el Exacto. patriarcado no es patrimonio de los hombres, sepan ustedes.
hay mujeres que también lo permiten. Sí, Y, estamos que, conscientes. y algunos casos con mucho entusiasmo. Ujú. Ya, chiquillos y chiquillas, lo dejamos acá entonces, po. Ok, profe. Nos